Las noticias de hoy en Estados Unidos. Comenzamos con una noticia de última hora, una noticia trágica. 8 personas han resultado muertas en un tiroteo en una instalación de FedEx en Indianápolis. La policía ha informado, esto lo leo en el Washington Post, que un hombre armado asesinó a 8 personas y dejó heridas por lo menos a otras 4 anoche, antes de matarse, antes de suicidarse. El incidente marca el 5º tiroteo masivo en Estados Unidos en 5 semanas. Por otra parte, la información la podemos resumir en este cóctel de agencias. 8 personas murieron este jueves por la noche en un tiroteo ocurrido en un almacén de la empresa de servicios postales FedEx en la ciudad de Indianápolis, estado de Indiana, según ha informado la policía de la localidad. El autor del tiroteo se ha suicidado. Varias personas han resultado heridas, una de ellas gravemente, y han sido trasladadas a un hospital cercano. El suceso ha ocurrido poco después de las 23 horas locales, las 11 de la noche, en un almacén de la empresa FedEx cercano al aeropuerto de Indianápolis, en el que trabajan 4.500 personas. La portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Jean Cook, ha indicado que por el momento no se ha podido determinar si el responsable del incidente trabajaba en la empresa, ni los motivos del suceso, si bien ha resaltado que hay una investigación en marcha, tal y como ha recogido la cadena de televisión estadounidense NBC. Bueno, no es la mejor manera de comenzar el panorama noticioso en Estados Unidos, pero digamos es lo que hay. En el Washington Post destacan acá la información sobre el suceso que ocurrió en Chicago, cuando la policía dio muerte a un niño de 13 años que había soltado un arma. Le dispararon cuando ya él estaba desarmado. Leo esta información de AP. Un niño latino de 13 años aparentemente había soltado una pistola y comenzaba a levantar las manos menos de un segundo antes de que un policía lo matara a disparos en Chicago, de acuerdo con las imágenes difundidas ayer por presión de la comunidad. Un fotograma del video tomado por la cámara corporal del agente Eric Stillman muestra que Adam Toledo no tenía nada en las manos y que sus brazos estaban al menos parcialmente levantados cuando Stillman le disparó en el pecho alrededor de las 3 de la mañana del 29 de marzo. La policía, que respondía a reportes de disparos en la zona, señala que el adolescente portaba una pistola antes de que fuera baleado. Además, las imágenes captadas por la cámara de Stillman muestran a la gente iluminando con su lámpara una pistola en el suelo cerca de Toledo después de que le disparó. La difusión de las imágenes y otros materiales de la investigación se da en un momento delicado durante el juicio al ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, acusado por la muerte de George Floyd, y el reciente fallecimiento de otro hombre de raza negra, Daunte Wright, a manos de un policía de una policía en un suburbio de la ciudad. Con relación al juicio de Derek Chauvin, es destacado por ejemplo, en la primera página del diario The New York Times. En la fotografía le vemos cuando toma el micrófono en la sala del juicio para dirigirse al juez acompañado por su abogado. No va a hablar ante el jurado. El juez del caso escuchó al ex policía Derek Chauvin decir que llegó a la conclusión de que no testificará en su defensa por la muerte de George Floyd. El juez también prohibió que se hable sobre el nivel de monóxido de carbono en la sangre de Floyd. El ex oficial de policía, Derek Chauvin, invocó su derecho constitucional contra la autoincriminación en el día de ayer y no testificó en su defensa por la muerte el año pasado de George Floyd, a quien Chauvin inmovilizó en una calle
de Minneapolis, presionándolo con la rodilla. Chauvin, de 45 años, enfrenta cargos de asesinato y homicidio involuntario en el caso de alto perfil que desencadenó protestas en todo el mundo contra el abuso policial contra las minorías. El The New York Times también nos destaca las decisiones del presidente Biden de apretar las presiones sobre el Kremlin. Leo esta información de La Voz de América. Biden se reafirma en las sanciones a Rusia por injerencia en elecciones y ciberataques. Biden también dio a conocer que le propuso a su homólogo ruso una reunión en Europa para hablar de control de armas y seguridad, así como para trabajar de manera conjunta por limitar las amenazas nucleares de Irán y Corea del Norte. El presidente Biden defendió la aprobación de una serie de medidas, incluyendo la expulsión de funcionarios rusos de Estados Unidos debido a la interferencia del Kremlin en las elecciones estadounidenses del 2020, así como la participación en el ciberataque a SolarWinds. Ante esto, Vladimir Putin ha reaccionado. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado al embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, tras la imposición por parte de Washington de una batería de sanciones por las actividades nocivas del país euroasiático, que ha prometido una respuesta contundente. Según ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, la conversación con Sullivan será dura por la parte estadounidense y ha detallado que tras la reunión Moscú publicará los resultados de la misma, cosa que no hemos tenido todavía. Por otra parte, está la retirada de las tropas americanas de Afganistán. El secretario de Estado Anthony Blinken llegó ayer a Afganistán en una visita sorpresa para presentar el plan de la administración del presidente Biden para retirar todas las tropas estadounidenses antes del 11 de septiembre, cuando se cumpla el 20º aniversario de los atentados del año 2001. Blinken llegó al mediodía a Kabul y se reunió con las principales autoridades del país, entre ellas el mandatario afgano Ashraf Ghani. Reiteró pues el compromiso de Washington de seguir apoyando al gobierno de Kabul. Y cerramos con otra información internacional. Estados Unidos reafirma su apoyo a Taiwán en materia de defensa. El ex senador Chris Dodd, enviado por el presidente Biden, aseguró que las relaciones entre Washington y Taipei son más sólidas que nunca, cosa que ha de irritar, suponemos, pues al gobierno chino. Y cerramos con una buena noticia. Tenemos acá que el índice Dow Jones rebasa los 34,000 puntos en otra muestra de recuperación. Wall Street. Los precios de las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York impusieron nuevas marcas en el día de ayer, luego de que un avance del mercado en general impulsó a Standard & Poor's 500 a un máximo histórico y el índice Dow Jones rebasó la barrera de los 34,000 puntos por primera ocasión. El S&P 500 subió 1,1%, un avance en el que los títulos de tecnología, cuidados de salud y comunicaciones representaron la mayor parte de las ganancias. Únicamente las compañías energéticas y financieras cerraron a la baja. El rendimiento de los bonos también cayó. Los inversionistas recibieron con beneplácito una serie de reportes económicos alentadores que muestran que los estadounidenses tienen muchas ganas de volver a gastar, una menor cantidad de trabajadores que pierden sus empleos y lo mucho que han aumentado las ganancias corporativas. Wall Street tiene altas expectativas de que la economía y las ganancias corporativas estén atravesando un resurgimiento tras las adversidades provocadas por la pandemia, gracias a las vacunas contra el COVID y al enorme apoyo brindado por el gobierno y la Reserva Federal. El reloj indica que son las 7
y 19 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Las noticias de Venezuela comenzamos acá con la primera página del diario El Nacional. En Caracas, Europa recordó a diputados del oficialismo que carecen de legitimidad, no consiguieron el reconocimiento que buscaban. Una delegación de la Asamblea Nacional elegida el pasado mes de diciembre fue recibida en Bruselas por funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior a petición suya, confirmó a la agencia EFE un portavoz de esa unidad que dirige Josep Borrell. Peter Stano dijo que en general el organismo no informa sobre este tipo de reuniones técnicas que forman parte de la rutina diplomática, pero que en este caso particular estaban obligados a aclarar lo que llamó percepciones erróneas sobre la cita. En ese encuentro los funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior reiteraron la posición de la Unión Europea sobre la falta de legitimidad democrática de las elecciones legislativas de diciembre pasado. Fin de la cita. Nótese lo siguiente. Había corrido la información de que Iris Varela se había reunido con el equipo de Josep Borrell. No se reunió con el equipo de Josep Borrell siguiendo instrucciones de Borrell, porque si fuese una reunión de altura, Borrell mismo hubiese estado en la reunión. Se reunieron con estos funcionarios de una oficina técnica que le dijeron: nosotros no los reconocemos a ustedes. Quizá por ello Jorge Rodríguez regresó antes de Europa y no acudió a esa reunión porque sabía pues que era que iban a recibir sencillamente un desplante. También leo en el diario El Nacional: Venezuela recibió un nuevo cargamento de 50.000 vacunas rusas Sputnik V. ¿Qué se hace con 50.000 vacunas? A ver, el ministro chavista de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que con el cuarto lote recibido desde Moscú se completará la segunda dosis para el personal de salud y adultos mayores y que también servirá para comenzar a inmunizar al personal de bomberos y protección civil. Sin embargo, hasta ahora el régimen no ha dado información detallada sobre cuántas vacunas han aplicado. En el mismo vuelo fueron transportadas 1 millón de tabletas del antiviral Favipiravir. El Comité Terapéutico Venezolano incluyó el Favipiravir en nuestros protocolos contra el COVID-19 y las que hemos recibido servirán para atender a cerca de 25.000 personas contagiadas, según el ministro. Hablando de ministros del régimen, esta noticia es una bofetada o una ridiculez, o ambas. Bodegones para impulsar la economía. El Ministerio de Comercio del régimen se reunió con representantes de los comercios que venden artículos importados, léase bodegones, que para muchos son un lujo que no pueden permitirse. Y entonces viene aquí una cita de la ministra de Comercio, Eneida Laya. Tenemos que trabajar en función de una economía real y de forma equilibrada. Hay voluntad para el trabajo mancomunado. Se pagan y se dan el vuelto porque, según las voces que corren, muchos de esos bodegones son regentados por gente afín al régimen. La educación no resiste otro año de clases a distancia. El Tren de Aragua, la banda esta criminal, presume de tener un estadio de béisbol muy bien alumbrado. La llaman la Casa de los Príncipes y según dice que está en mejores condiciones que el Universitario, nuestro vetusto estadio de televisión, que no está en buenas condiciones. ¿Estadio de televisión? Estadio Universitario, el estadio de la ciudad universitaria, nuestro vetusto estadio. La vacunación anti-COVID a través del sistema Patria provoca denuncias de politización en comunidades. Y esto ha recibido terribles críticas también en el exterior. Por otra parte, en Carabobo falleció la enfermera María Lucidia Escalona por COVID y
El médico Jorge Cordero también falleció por COVID, pero en la ciudad de Mérida. Son las 7:25 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. En tiempos de la Guerra Fría se enfrentaba el comunismo contra el capitalismo, o la democracia liberal contra el totalitarismo y las dictaduras comunistas. La Unión Soviética estaba al frente de esto y en el lado contrario, por Occidente, la vanguardia la llevaban Estados Unidos. Cayó el muro de Berlín, cayeron y se hicieron añicos algunas ideologías, pero la raíz de algunos enfrentamientos permaneció intacta. Decir que Vladimir Putin es comunista no es correcto, pero sí se puede decir que es una persona dictatorial, de proceder dictatorial y autoritario, muy vinculado al espíritu de la antigua Unión Soviética. No en balde fue el director nada menos que de la KGB. Es un hombre de mando fuerte, es una suerte de caudillo boreal que intenta, mediante artilugios legales constitucionales, prolongarse en el poder hasta el día de su muerte, y bastante que ha logrado en este sentido. El enfrentamiento hoy, entonces, es entre capitalismo y comunismo, pues más bien sería entre la democracia y la dictadura. En el fondo, se parece mucho al pleito de la Guerra Fría. Y esas circunstancias de la Guerra Fría vuelven a hacerse presente hoy, valga la paradoja, con una temperatura muy subida. Mientras Donald Trump gobernaba en la Casa Blanca, las relaciones con Rusia no llegaban a puntos álgidos. De hecho, Donald Trump nunca ocultó su admiración por el carácter fuerte de gobierno que exhibía Vladimir Putin y las acciones, las interferencias en las elecciones de Estados Unidos de Vladimir Putin solo han evidenciado que le interesaba o le convenía que Donald Trump siguiera al frente de la Casa Blanca. Pero Joe Biden tiene una postura muy distinta. Ayer aprobó una serie de medidas, incluyendo la expulsión de funcionarios rusos de Estados Unidos, debido a la interferencia del Kremlin precisamente en las elecciones del 2020, así como la participación en el ciberataque a SolarWinds. Antes, Biden había conversado telefónicamente con Putin a inicios de la semana y allí le dijo, según leo esta reseña de La Voz de América, le dejé en claro que pude haber llegado más lejos con las sanciones, pero que decidí ser proporcional. En esa llamada se habló también de la creciente presencia militar de Rusia en la frontera oriental de Ucrania, la ocupación de Crimea y tantos otros asuntos. ¿Estamos de nuevo en los tiempos de la Guerra Fría? ¿Quién sabe? Ojalá las experiencias del pasado nos ayuden en este difícil presente.